Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Al igual que ustedes, buenas tardes, Luisa, Alejandra, qué gusto. Al igual que ustedes, sorprendidos de la comprobación de lectura para el día de hoy. Tienen ya su texto, ¿verdad? Ya lo revisaron. Voy a hacer algunas indicaciones y luego los dejo a ustedes para que se concentren en la lectura. ¿De acuerdo? Ya vieron cómo fue la primera prueba. Entonces, me imagino que algo similar irá a ser. Entonces, voy a hacer una revisión en una media hora del documento y luego cada uno de ustedes hace la lectura correspondiente. ¿Les parece? Sí, licenciado, gracias. Está por ahí Kevin. Ok, licenciado. Gusto, Kevin. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Sí, ahí está. Disculpe, no lo había visto. Gusto saludarlo, Kevin. Hacemos esa metodología entonces, Kevin. De acuerdo, licenciado. Doy una repaso general al documento y luego los compañeros se quedan ya haciendo su lectura y preparándose para las 3 menos, a las, ¿qué? 4, a las 3:20, ¿va? No, a las 3 en punto. Sí, a las 3 para que a las 3:10 ya. Solo quería decir unas observaciones, licenciado, repito. Sí, Kevin. Compañeros, muchos me han escrito al chat diciendo que sus correos han sido actualizados. Les comento, la forma de entrar de ustedes para el día viernes, que es su parcial, su primer parcial, es según con la información que ya les brindé. También les compartí un video y lo más importante que nos hicieron llegar, que prueben ingresar, porque con el número de orientación vocacional o con el número de carnet va a ser la forma que ustedes van a ingresar a la plataforma de RAD para ingresar a su examen parcial. Ahí tienen que verificar que le aparezcan los cursos. En este caso sería Socioeconomía General y los otros de que hayan sido asignados. Por favor, verifiquen que sean su salón 103, porque aquí con el licenciado no podemos hacer mayor cosa que si no en su prueba de asignación, en su comprobante que la mayoría ya debe de tener, aparece otro salón y está llevando la clase con nosotros, ahí sí no le vamos a poder ayudar, compañeros. Y otra cosa, ya las notas ya van llegando de su primera prueba. Los exhorto a seguir con su lectura. Y por favor, no, si se hacen su prueba en el salón 103, ustedes deben ser del 103. Hay una duplicidad. Solo una compañera hubo que apareció en los dos salones. No sé por qué motivo se hizo la prueba en los dos salones. Pero su nota va a ser, el licenciado me confirma, va a ser de su salón correspondiente. No se puede duplicar nota, ¿verdad? La nota corresponde al salón donde se examinó, licenciado Kevin. Muy bien. No podemos cambiar notas de salón. Muy bien. Y siempre verificar que sean de la jornada vespertina, porque ahí siempre aparece otro salón y si es de la noche, pues ahí tampoco es competencia de nosotros como docentes. Otra cosa, cuando el licenciado termine su curso, su clase que será de media hora, como lo dijo él, les pasaré un link y ahí por favor necesito que llenen cada campo y así va a ser una base de datos para nosotros como docentes, o sea, para el licenciado Edgar y para mí. Ya los correos que ustedes han sido actualizados poco a poco, ya había por el número que les compartí o por correo electrónico de la facultad, ese será en el momento adecuado que nos la harán llegar. Nosotros tampoco podemos actualizar datos, ustedes ya envié mi correo y por favor actualicen. No, eso ya un proceso, compañeros, por eso les voy a compartir el link, solo para que nos sirva como nosotros un respaldo, que sí tenemos sus datos. Pero ya en la plataforma para el día viernes, ahí tampoco podemos hacer actualizar datos con el licenciado. Ahí los que podemos hacer es orientarlos para que puedan ingresar sin ningún inconveniente a su examen. Pero por favor sí prueben ingresar a la plataforma del día viernes. Y en la prueba de hoy, pues ya saben, del capítulo 2, se los mencioné desde que les mandé el mensaje desde la prueba número 1.
Entonces ustedes ya deberían de estar capacitados para esa segunda prueba. Esa prueba tiene valor de 3 puntos netos sobre su zona. Y con eso estaríamos, licenciado. Esa sería la información. Gracias, Kevin. Bueno, pues ahí estamos. Em, Como es básicamente análisis de prueba rápida, lo que estamos haciendo, lo que implica que tengamos la lectura. Por eso es importante que tengan su texto a mano o en la pantalla para poder ir remarcando y lo tengan disponible a la hora del examen. Lo bueno de estas pruebas es que efectivamente pueden consultar su texto, pero también solamente tenemos 20 minutos, ¿va? Entonces son como 20 preguntas, entonces más o menos son como 1 minuto por pregunta. Entonces ahí es donde entra la habilidad de la fracción y el tema de la lectura como tal. Bien, entonces peculiaridades y dificultades del conocimiento de la sociedad. Este es el texto que tienen ahí en su pantalla como tal. Lo que quiero dar a entender acá, compañeras y compañeros, es que la visión del mundo tiene 2 aristas, ¿verdad? Usted es una forma de visualizarlo idealmente y otra forma de visualizarlo materialmente. En ese rollo del mundo ideal, el mundo idealista, hay condiciones que asemejan al desarrollo de la naturaleza. Cuando nosotros vamos a utilizar el método ideal, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es cómo se manifiesta la naturaleza, y la naturaleza tiene causas y efectos en esa relación, mientras, y es periódica y constante y repetitiva. La naturaleza tiene eso, ¿verdad? Sale el sol, sale la noche, sale, llueve, hay periodos determinados, y las flores nacen, crecen, se reproducen. Esa es la forma natural del ser humano como tal. Pero aparte de eso está el mundo material, donde se dan las relaciones entre los seres humanos. Y las relaciones entre los seres humanos definitivamente tienen serios problemas de comunicación, serios problemas de producir sus bienes y servicios. Los seres humanos necesitamos básicamente reproducirnos, y los seres humanos necesitamos además producir. Entonces ya hemos mencionado que las sociedades se desarrollan en tiempo y espacio, y así hemos construido. Cuando leían ustedes el tema de los prólogos de Federico Engels, encontramos efectivamente el desarrollo de las gens, las hordas, las tribus, las patrias, que es como se van construyendo los tiempos históricos. Ese tiempo constituido por el salvajismo, por la barbarie y por la civilización, que es el momento en que estamos actualmente. Luego el tema de la ciencia, cómo construimos ciencia. Y la ciencia es un entendimiento entre el conocimiento, la razón y la repetición de los fenómenos. Y eso también se marca en la naturaleza, cosa que en el desarrollo de la sociedad tiene particularidades que no precisamente obedecen al criterio natural, sino que tienen una explicación de cómo van ocurriendo esos hechos de relaciones entre los seres humanos, y cómo esos seres humanos van efectivamente encontrando mecanismos que les permiten sobrevivir. Y ahí que pasamos a la construcción del lenguaje, a la construcción de las herramientas, a la domesticación de los animales, a la domesticación de las plantas, a la domesticación del fuego, y todo eso contribuye al desarrollo de las sociedades como
¿verdad? Esa manifestación del desarrollo del pensamiento, del desarrollo de las habilidades por la que el ser humano viene desarrollándose. Eso entonces es la explicación científica de la actividad de los seres humanos en la historia. O sea, un primer momento para explicar ese desarrollo de los seres humanos en la historia es precisamente la actividad, una de las leyes de la actividad, decimos nosotros, lo que nos permite dar a conocer, encontrar las habilidades que como seres humanos tenemos. Hay una escuela originaria que plantea el tema de los neokantianos, ¿verdad? Ustedes, el neokantismo es un movimiento filosófico europeo, básicamente, de origen alemán. Ya vamos a ver más adelante cómo los alemanes conforman lo que llamamos una de las piezas, una de las fuentes del materialismo histórico. Y esas fuentes del materialismo histórico, una es efectivamente la filosofía clásica alemana. Entonces, cuando hablamos del neokantismo, la primera referencia es que es una teoría de Immanuel Kant, de la lógica, de la historia, que pretende efectivamente el neokantismo regresar a Immanuel Kant, doctrina del idealismo absoluto. El neokantismo se mostraba escéptico frente a los que considera un énfasis especulativo. Básicamente, entonces, el neokantismo es la oposición a la teoría de la evolución, a la teoría del conocimiento científico de los fenómenos sociales y encontrarle respuesta. Para el neokantismo es una filosofía natural y que ésta obedece a esas condiciones, ¿verdad? Y aquí tienen, ¿verdad? El proceso histórico de la actividad del hombre en la sociedad no tienen explicación, plantean los neokantianos. Las ciencias naturales y las históricas, escribe el neokantiano, deben hallarse siempre en oposición lógica por principio. Es una observación fortuita de una posición neokantiana que efectivamente se aplica a las ciencias naturales, pero nunca a las ciencias sociales. Las primeras tratan las leyes de la naturaleza, las conexiones causales son las inherentes, o sea, las llamadas monotéticas. Esta puede ser una primera pregunta que aparezca en esta comprobación de lectura. Recuerden ustedes que estas dos comprobaciones de lectura que se están haciendo van a servir efectivamente para el punteo del examen, del primer examen parcial. Eso es significativo en la dinámica que estamos planteando, o sea, las leyes monotéticas, es decir, generadores de leyes, explican y prevén la marcha de los procesos naturales, mientras que las acontecimientos aislados y únicos de la historia concreta. Los neokantianos califican de ideográficas, o sea, descriptivas, describen los fenómenos, ¿verdad? Entonces, generadoras, las monotéticas, y descriptivas, ideográficas, preguntas que me imagino que vendrán en la comprobación del día de hoy. En oposición a estos, dice, hay otros que se muestran asombrados y molestos ante semejante aptitud del desarrollo del conocimiento. Y aquí está la definición, ¿verdad? Neokantismo, corriente de la filosofía burguesa. Surgió en la segunda mitad del siglo XIX cuyo propósito, desarrollar y reformar las ideas de la filosofía eminente del pensador Immanuel Kant y ponerlas a tono con las nuevas necesidades sociales e ideológicas de la sociedad capitalista. Básicamente. Resumimos, dice, las peculiaridades de la vida social, a diferencia de la naturaleza y las dificultades del conocimiento de la sociedad se desprende de ello, se reducirían a lo siguiente. Primero, ojo, en la naturaleza todo lo que ocurre obedece a causas naturales. Una primera premisa. En la naturaleza todo lo que ocurre obedece a causas naturales. Todo es producto de la interacción de las fuerzas ciegas de la naturaleza.
Un rayo fulmina un árbol, el viento propaga la llama, el bosque se reduce a cenizas, o el fenómeno del vertedero de basura de AMSA en Villanueva. A ustedes es un hecho natural, provocado por las fuerzas de la naturaleza como tal. La acumulación de basura, el calentamiento de la basura y toda esa relación. Otra cosa, la parte distinta, es la sociedad humana. Aquí quiero que estemos claritos en esto. Una forma de entender a la naturaleza y sus fenómenos y otra cosa de entender a la sociedad. Muchos teóricos, muchos métodos del empirismo toman a la naturaleza y a partir de los fenómenos que suceden en la naturaleza, ubican, desarrollan, plantean el qué hacer de la sociedad. Y eso en su teoría es válido, pero en el mundo científico, la sociedad humana tiene peculiaridades, la sociedad humana tiene espacios, la sociedad humana tiene territorialidad y obedece a eso. Y de ahí que decimos una persona de clima frío es distinta a una persona de clima caliente. Está comprobado que la gente del sur es más pasiva por el calor y la gente del norte es más activa por el frío. Son planteamientos que tienen que ver efectivamente con la naturaleza y cómo impacta a la sociedad. Entonces, todo lo que ocurre en ella es resultado de la actividad de los seres humanos, no como sucede en la naturaleza, que es por condición del globo, de los fenómenos naturales. Aquí no. Cuando hablamos de sociedad, es producto de la actividad, de la interacción de los seres humanos entre sí. Los seres humanos, dice, actúan motivados por pasiones, por reflexiones o en el peor de los casos, por caprichos. Y fuese así, pareciera imposible analizar la sociedad apelando a ciencias naturales, al igual que éstas hacen con la naturaleza. No se puede tomar en cuenta todas las opiniones y teorías. Las formas violentas que históricamente se han manifestado, las condiciones de un imperio a otro, el surgimiento de la democracia, el fenómeno del voto, lo que está sucediendo ahorita en Ecuador. ¿Qué está sucediendo ahorita en Ecuador, compañeras y compañeros? Las elecciones presidenciales. ¿Eso obedece a una condición natural o a una relación social? Social. Okay. La interacción de los seres humanos, ¿verdad? Es una peculiaridad de la forma de relacionarse de los seres humanos para ser gobernados, ¿cierto? La manifestación ahí es cómo somos gobernados, que es una particularidad como tal. Entonces, para eso tiene que ver inteligencia, acciones, reacciones, espíritus y personas que motiven esa interacción. Holbach dice, se equivoca incluso en lo que respecta a la interacción de partículas de la materia. Los físicos no pueden proveer absoluta exactitud. Efectivamente, los fenómenos sociales, a diferencia de los fenómenos naturales, no se pueden predecir, ¿verdad? Es un hecho real. Algunos tratan de buscar una lógica, como los kantianos tratan de encontrar una lógica. Bueno, no todo en la naturaleza se puede predecir. Por ejemplo, el tema de los temblores, dice el tema de los huracanes, pero sí se pueden condicionar fenómenos para predecir acontecimientos. Ojo con eso. Sabemos que en Guatemala es un país altamente vulnerable por las placas tectónicas. Entonces, si sabemos eso, ¿qué posibilidad tenemos? Prevenir, ¿verdad? Ustedes condicionar toda la infraestructura, como hacen los japoneses, para que un temblor no bote las ciudades, no destruya las ciudades. Entonces, sí se puede predecir a partir del conocimiento de la naturaleza, cosa que no sucede con el fenómeno de las relaciones sociales. Ahí tenemos entonces un primer momento. Muy otra cosa ocurre en la sociedad donde los procesos concretos y los acontecimientos históricos revisten aquí un carácter muy individual y jamás se repiten en
parte alguna, ¿verdad? Son fenómenos, ahí entra la particularidad, otra de las condiciones, así como está el hecho de la actividad, de las relaciones entre los seres, también la particularidad de los fenómenos. Aquí, de ahí podría desprender la conclusión de que existen leyes que rigen el desarrollo de la sociedad, de que no se le puede enfocar desde un criterio científico general de la repetición y que por tanto no pueden haber ciencia de la sociedad. Sin embargo, no se puede evaluar en absoluto esta singularidad, particularidad y singularidad de los fenómenos en la sociedad. El hombre nace, estudia, trabaja en forma, en hogar y cría hijos, se comunica con sus amigos, se plantea determinados objetivos y así sucesivamente. Entonces aquí encontramos, por consiguiente, las perspectivas de la ciencia social. No son tan tristes y pesimistas. El kit de la cuestión reside en la correlación entre lo común y lo singular aplicado a la historia. Lo común que hace que los seres humanos se comuniquen y lo singular que hace que los seres humanos se interrelacionen. La evolución de los sistemas estelares, dice, el movimiento del micromundo, los procesos genealógicos y el desarrollo del reino vegetal, el reino animal, es decir, todas las formas del movimiento de la naturaleza. Por una parte, muy distinto cómo abordar el análisis de la misma. Unos dicen que la historia de la sociedad humana es un torrente ininterrumpido. Miles de millones de seres humanos viven y actúan, administran y la economía y educan la nueva generación. La muerte, el renacimiento, esas peculiaridades y las dificultades para entender a la sociedad. Finalmente es el contenido del mismo conocimiento concreto, científico, natural, suele manifestarse claramente en la diferencia de los seres sociales de clase, por lo cual las ciencias naturales, matemáticas, no revisten ningún marcado carácter de clase. Cierto que la historia conoce casos de crueldad como el juicio tramado de la Inquisición y esos fenómenos que se manifiestan en el desarrollo de la interacción de seres humanos en su dinámica como tal. Esa relación es la que vamos a encontrar, la que tenemos que definir, que desarrollar en el desarrollo de nuestra interactividad. Nuestra época, dice, la religión es más cautelosa y los sacerdotes, la iglesia, como fenómenos de la ideología, el fenómeno de la física, la química, la sociedad moderna, el conocimiento, por ejemplo, la presencia de ricos y pobres en la sociedad dividida en clases, clases antagónicas, la existencia de explotadores y explotados, de opresores y oprimidos. Las clases dominantes y dominadas da lugar a distintas e incluso contrarias actitudes respecto al orden de cosas reinantes en ella respecto a la modificación o a la conservación. Bueno, el primer paso, dice, de la ciencia conquistó en recoger y seleccionar, describir los hechos históricos dignos de la memoria de los seres humanos, la necesidad de la actividad, finalmente a la par del progreso de conocimientos, el estudio de unos y otros aspectos. Esto constituye un eslabón imprescindible para el conocimiento de la sociedad, puesto que ninguna ciencia social concreta enfoca la sociedad como un todo único. La concepción de la misma historia humana la requiere en este desarrollo. El carácter específico de la filosofía, lo que la distingue de las ciencias naturales y sociales concretas, consiste en que estudia el mundo y la actividad del ser humano. Ojo, el carácter específico de la filosofía y la que la distingue de las ciencias naturales y sociales concretas consiste en que estudia el mundo y su actitud del hombre hacia el mundo y sus rasgos más generales en el ángulo de las leyes más generales de principios
los fenómenos, las leyes propias inventadas ni impuestas por nadie. ¿Qué es lo primario? Es el principio material o espiritual. ¿Qué es el problema básico de la filosofía? Todo el sinnúmero de escuelas, corrientes y orientaciones filosóficas pueden dividirse en dos líneas o partidos fundamentales. La línea del materialismo, que reconoce como primario el principio material. Ojo, lo que les decía, ¿verdad? Lo ideal y lo material. La línea del materialismo que reconoce como principio, como primario, el principio material, y la línea del idealismo que reconoce como primario el principio espiritual ideal. La mundividencia materialista orienta las ciencias, dice, hacia la comprensión del mundo, tal y como es, y procura apoyarse en las ciencias concretas del definir de su idea general del mundo. En cambio, la concepción idealista ofrece en esencia, dice, una noción tergiversada del mundo, impone sus propios esquemas a las ciencias, lo cual entorpece el progreso de estas y frena el progreso del auténtico conocimiento. Aquí es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? El mundo del método ideal yo lo puedo moldear a mi criterio. El mundo materialista del método no me permite hacer eso. No permite la voluntariedad, no permite el sentimiento para impregnar el desarrollo de la historia. En cambio, el mundo idealista sí. El mundo idealista se construye a partir del pensamiento de los seres humanos. Ojo con eso. Aquí está. Semejante planteamiento sería vulgar y primitivo. Esta cuestión cabe enfocarla desde un modo histórico. El progreso de los acontecimientos filosóficos se ha producido, como se sabe, sobre la base del materialismo y dentro del marco de la mundividencia idealista. Yo lo resumo en un par de palabras a ustedes. Primero Dios, dice uno. Primero Dios lo logro. Es bueno tener criterio, pero ¿en manos de qué lo dejamos? En el mundo ideal, ¿verdad? Ustedes en el mundo ideal. Pero si yo digo manos a la obra, estoy ya interactuando, ya estoy en actividad. No lo dejo a un ente contemplativo, imaginativo, sino que yo ya pongo mi actividad en acción. Y eso es lo que hace el ser humano, activar. El tema del metafísico, este materialismo no supo comprender el mundo y la marcha del conocimiento del mismo, en proceso de desarrollo y constante cambio. Esa metafísica. Aquí encontramos otra de las palabritas, la movilidad de las ideas, es decir, la dialéctica de las ideas. La doctrina, dice, más completa del pensamiento, de la flexibilidad universal y la movilidad de las ideas, es decir, la dialéctica de las ideas, del desarrollo del espíritu. Hegel advirtió del mundo material real. La dialéctica materialista pertenece a Marx y Engels. Hay dos visiones, la dialéctica de las ideas de Hegel y la dialéctica materialista de Marx y Engels. Ojo con esa división acá. Que separaron con ánimo crítico los aspectos débiles de la filosofía hegeliana y elevaron el materialismo a un nivel cualitativamente superior, haciendo dialéctico precisamente por ser dialéctico ha podido el materialismo servir de auténtica base teórica filosófica a la investigación científica, de arma eficaz de la lucha contra el idealismo. El descubrimiento del materialismo dialéctico estuvo igualmente a la inclusión del ser humano en la filosofía como tal. Por tanto, dice, la historia del conocimiento de la sociedad comprende, primero,
el desarrollo de las ciencias históricas. Segundo, el desarrollo de las ciencias concretas. Y tercero, numerosos intentos de crear concepciones generales que contienen una visión sintética de todo el proceso histórico, considerado en su conjunto, elaboradas partiendo del planteamiento y la solución del problema. Fundamental de la filosofía en lo que a la sociedad se refiere. En nuestro caso, nos interesa precisamente ante todo la tercera esfera fundamental de las ciencias. ¿Cuál es esa? Las ciencias sociales. Las ciencias sociales, ¿va? El intento de crear conceptos generales que contienen una visión sintética de todo el proceso histórico en su conjunto, como tal. En un conjunto como manifestación de esas relaciones que comprenden el control de los seres humanos en ese devenir. Las ciencias sociales. Trataremos de responder una pregunta, y claro es que si una teoría social se limita a una extrapolación de las concepciones filosóficas del pensar, a la sociedad puede ocurrir a prueba y responde histórica, como tal, la naturaleza, la sociedad. Dichas exigencias pueden expresarse en otros términos. La teoría social general no debe revestir de carácter simplemente filosófico. Es mucho más allá que las ideas, ¿verdad? Sino de carácter filosófico y sociológico. O sea, cuando hablamos de sociedad, no podemos separar ideología de fenómeno social, de hecho social. No podemos separar filosofía de la explotación o de las relaciones sociales de producción o de cómo el ser humano, para poder subsistir en el modelo capitalista de producción, tiene que vender su fuerza de trabajo. Y entonces, cuando entramos a analizar qué es lo que reviste a ese ser humano para vender su fuerza de trabajo y que está encuadrado en una dinámica de lucha de clases, aunque no lo aceptemos en el mundo material, esa es una realidad determinada. Una realidad que está manifiesta por la acción del ser humano en la interrelación social como tal. El tercer eslabón, dice el sistema de las ciencias sociales, el que hemos hablado, es precisamente la esfera del saber sociológico. El tránsito de las concepciones puramente filosóficas a la sociedad, a la filosofía sociológica del siglo XIX, el progreso, el desarrollo del conocimiento de la sociedad, de las ciencias sociales. Este desarrollo de la sociedad está marcado por lo que vamos a conocer como el pensamiento positivista. Ese pensamiento positivista que va a ser un teórico, Augusto Comte, que en la próxima unidad lo vamos a revisar. Augusto Comte es el que plantea el desarrollo de las sociedades, incluso se le denomina el padre de la sociología como tal, aunque las ciencias no tienen padre ni madre, ¿va? Ustedes, pero para fijar posiciones y para tener tiempo y espacio, se considera Augusto Comte como el padre de la sociología. Aquí está, ¿verdad? Ustedes, Augusto Comte formuló a mediados del siglo XIX, dice, la idea de la creación de la sociología como ciencia libre de toda relación con la filosofía y basada en datos empíricos en igual medida que las ciencias naturales. Sin embargo, el mismo Comte creó tal ciencia, es reconocida por la afirmación de que Comte dio a la sociología el nombre y el panorama que predicaba, pero no cumplía. So pretexto de expulsar a la filosofía y las ciencias sociales, Comte no hacía más que imponerle su filosofía positivista. Entre otros, han influido en el sucesivo desarrollo de esta última, o sea, de la sociología, Herbert Spencer, que es considerado un funcionalista organicista, Emilio Durkheim, que es considerado como padre de la teoría sociológica del homicidio. Cuando uno quiere analizar el homicidio y los fenómenos sociales de la conducta condicionada, uno va a Durkheim. Tanto Spencer como Durkheim son idealistas. Max Weber, para los que van a estudiar administración de empresas, tanto Max Weber como Wilfredo Pareto
van a ser unos referentes teóricos para los que sigan administración de empresas. No podemos olvidar que Max Weber es el creador de la categoría de burocracia, de cómo se crea la burocracia del Estado. Él es el teórico de eso. Y Wilfredo Pareto, que es el teórico de los estudios de los sociogramas, ¿verdad? Es cómo relaciona un grupo con otros y cómo interactúan en ese desarrollo. La sociología de Augusto Comte Spencer desarrolla en Contacto filosofía positivista, ojo con eso, y en oposición a la teoría marxista, o sea, suele denominarse la tradicional. Sin embargo, visto claro, solo la filosofía idealista de la historia criticada por Comte, sino la sociología teórica del mismo fruto de las búsquedas especulativas del desarrollo de la humanidad. Comte pasa por 3 momentos para llegar a crear el concepto de sociología. Así como Engels define el desarrollo de la sociedad, lo que hace Augusto Comte es el desarrollo del pensamiento. Fíjense ustedes cómo Augusto Comte, para comprender el desarrollo de la humanidad, no se enfoca en la sociedad, sino que se enfoca cómo los seres humanos hemos ido alcanzando conocimiento. Entonces, para Augusto Comte hay 3 estadios. Uno, el que es el teleológico, que es cómo el ser humano construye a partir de no encontrar explicaciones ante los hechos. Entonces, de ahí crea los mundos ideales, ¿verdad? El decir el dios fuego, el dios agua, el dios luna, el dios sol, porque no encuentra respuestas. Entonces, crea mundos ideales. Conforme va desarrollándose el pensamiento, la razón del conocimiento, Augusto Comte llega a determinar que el ser humano pasa por una etapa metafísica, que es cuando ya comienza a interpretar que no es que exista el sol rayo, el dios rayo, sino que es producto de la interacción de las fuerzas en la capa superior de la Tierra, en la estratosfera, en la biosfera, y ahí esos fenómenos que se producen es lo que da las masas de aire caliente y frío, lo que producen el trueno, lo que producen el relámpago. Entonces esa etapa le llama Augusto Comte la metafísica, y luego para llegar efectivamente al progreso social. Y el progreso social es el entendimiento del ser humano en la relación social como tal. Algunos teóricos, dice, no obstante, ya en los años 40, unos sociólogos no marxistas comenzaron a señalar y a criticar los efectos de la sociología empírica a través de investigaciones empíricas, el éxito de determinados trabajos como El campesino polaco, de Thomas, sin introducción a la ciencia de la sociología, que son planteamientos teóricos de la sociología empírica general. La sociología burguesa, aquí había una serie de categorías a ustedes que son parte de ese mundo sociológico: la acción social, el cambio social, el grupo, la comunicación, el conflicto, la adaptación, la asimilación, conducta. Se produce un auge de número de investigaciones empíricas que tienen que ver con la conducta del ser humano, que giran alrededor de la psicología, giran alrededor de la psicología social, y esto es lo que va a estudiar Max Weber y va a estudiar Pareto. Como tal, entonces, toda la categorización de la sociología empírica, que ese es el planteamiento. Mientras que la sociología científica va a encontrar ya va a ir perfilando una investigación social, una ciencia social, que va a determinar los criterios de Robert Merton. Robert Merton es alguien que comienza, igual que Taylor, a hacer estereotipos sociales, a crear plataformas empíricas también en esa dinámica. Revisen esa parte. La Escuela Estructural Funcional en Sociología, que enfoca los fenómenos sociales desde el ángulo, en su lugar, del organismo social. O sea, cómo vamos a ir configurando ese desarrollo social en la dinámica del ser. Bien, yo los dejaría aquí para que ustedes comiencen a revisar su texto. Licenciado Edgar. Sí, Kevin.
Dicen los compañeros si les puede dar acceso, por favor. Están... Sí, ya les di. Ah, muy bien, listo. Sí, ahí están ya. Van 149 si faltan algunos. Bien, compañeros, entonces, favor, comiencen a darle una lectura, a hacer su repasadito del texto. Ahí está el link, Kevin, para cualquier duda que se vaya planteando. Compañeros, ahorita unos 5 minutos, tal vez, les voy a compartir el link de la base de la docencia que decía, eso solo es para respaldo para nosotros, porque muchos me escribieron, pero como no puedo estar ingresando cada 5 o 10 minutos me envían sus datos o me lo envían fin de semana otros días. Entonces lo que hice es crear un formulario, entonces lo comparto y ya con ese formulario ya pueden ingresar su orientación vocacional, su número de carnet, nombre completo, su nombre completo, por favor, si es al principio de cada nombre. A ver, cada tiempo que le dé aquí admitir. Y vaya. Correo anterior, correo institucional. A las 3:30 cerramos esto licenciado. y nos vamos aquí a control. Y va a encontrar el link de socioeconomía de las 15:30. Entonces, ingresa y todo y le comienza a dar ingreso. Por favor. Si licenciado Edgar. Sí, Kevin. Su micrófono está activo. Sí. Gracias. Como les mencionaba, compañeros, espero que todos ya hayan visto su capítulo número 2. Entonces no les quitaré más tiempo, les comparto el link. Lo que les decía, se lo voy a compartir aquí en la pantalla para que puedan saber que estoy hablando.